Seguimos y no paramos entre amigos por Energía FM, Radio Televisión, también MDT en Arauco y alrededores y medios de las redes sociales. Y hay cambiar el equipo, se nos va César y Yasna, pero se mantiene ahí Toti a pie de cañón junto con nuestra querida abogada Karen Garrido. Buen día. Peluca, así es. Oye, continuamos con nuestro día miércoles tradicional, como ya lo saben, a las 8:30 de la mañana. Se integra el panel nuestra abogada Karen Garrido, que siempre nos da muy buena información, muy buenos tips. Y hoy día vamos a hablar de un tema que están en palestra, muchos estudiantes y no estudiantes ya, nos vemos, no sé si la palabra afectado, pero sí tocados por el cobro del CAE. Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Javier, y a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Hoy estuvo bueno el espacio de el debate interno. El debate interno, sí. De hecho, lo podríamos tocar, ¿eh? Un día hacer podría ser al aire hoy. Sí, bueno, le vamos a contar que seguimos con el tema de esta reforma educativa que se podrían dar en estos días, así que tenemos mucho que hablar de eso y sabes que te invito a que dejemos este tema para el próximo miércoles. Podríamos, claro, porque algo más integral, porque efectivamente son decisiones bien radicales que afectan el futuro de muchas. Mira, me están sacando la cartera en este lugar. A ver, ¿cómo es eso? Estamos hablando de... Hoy están instalando un pórtico de seguridad ahí en este minuto. Un detector de metales, ya, perfecto. Oye, Toti, mira, hoy día vamos a hablar algo súper que está, como dices tú, muy vigente, que tiene que ver con el CAE, pero con el cobro del CAE. El cobro del CAE. Difícil no caer en hacer algunos comentarios, no políticos, pero que claramente son decisiones, ciertas políticas públicas que se implementan y que, como dices tú, efectivamente afectan a las personas, ya más que nada porque hay que tener una disposición patrimonial para poder pagar aquello que se otorgó por medio de un beneficio estatal y que no se estaba pagando, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque efectivamente lo que hubo en el gobierno anterior fue una promesa de que esto se iba a eliminar de alguna manera, ¿cierto? Así, y mucha gente dejó pagar. Y ante eso, las personas cómo reaccionan, bueno, dejaron de pagar porque había una expectativa de que efectivamente, no estoy diciendo que todos hayan hecho lo mismo. Hay personas que sí pagan el CAE de manera tal como lo señala la ley, ¿cierto? Las modalidades que se pueden otorgar con este beneficio. Pero efectivamente hubo una baja en el tema del pago de este beneficio estatal. Y antes de eso, para que podamos ver, esto no es una opinión simplemente, sino que aquí todas las personas pueden ingresar a la página ingresa.cl o portal.ingresa.cl. A ver, vamos a ingresar al tiro. Yo te voy a seguir. Esta es una página antigua, no es de ahora solamente. Portal.ingresa.cl. Ingresa. Ahí puedes encontrar, y es bien intuitiva la página, no tiene nada de complejo y aparece mucha información, sobre todo cómo poder rebajar la cuota del CAE, ver también solicitar suspensión del pago del CAE ya sea porque está cesante o en este caso desempleado, enviar consultas con respecto al CAE, puedes solicitar los montos de tus deudas, puedes ver estadísticas, puedes ver preguntas frecuentes, y precisamente a eso los quiero invitar, en preguntas frecuentes, un banner de los que aparece ahí en la página, y ahí te aparece de manera muy detallada, muy clara, en qué consiste el crédito con aval, con garantía estatal, perdón, cuál es la diferencia cuando este crédito, si es que lo entrega un banco, cómo funciona, cómo es el beneficio del Estado, cuál es también, qué implica esta garantía. La gente piensa que la garantía es como, yo voy, estudio y no pago. Total, el Estado va a pagar por mí, pero en algún momento uno tiene que devolver eso. ¿Ya? Bueno, una de las formas es la retención en la declaración de renta, que a propósito de eso se retienen muchas veces los fondos ahora en abril. Exactamente. Claro. Pero fíjate que desde el día de ayer o durante esta semana o desde el viernes aproximadamente comenzaron a llegar de manera masiva por correo electrónico, ¿cierto? Algunas circulares, documentos, notificaciones que hace la Tesorería General de la República, porque ya esa deuda, la Tesorería que hace, dice, la vengo a cobrar. Claro. Llegó el momento. Exactamente. Como un programa muy antiguo. Llegó el momento de pagar.
Y ahí es donde vamos a empezar a explicar. Por eso primero les di el contexto de dónde pueden encontrar mucha información bien clara, precisa con respecto al CAE. Cuánto es efectivamente lo que me van a cobrar, en qué momento me lo van a cobrar, qué puedo hacer si estoy sin trabajo, estoy desempleado, voy a pedir suspensión. ¿Qué pasa si estoy pagando más de lo que la ley señala, que es el 10% aproximadamente de mi renta? Puedo pedir que se reajuste el pago. Entonces, están las herramientas y esta herramienta no es de ahora. Esta herramienta ha sido desde siempre. Hablemos de montos. Entendamos que el crédito con aval del Estado es que cuando tú entras a estudiar, ¿cierto? El Estado te beneficia y después de un tiempo se dio mediante entidades bancarias. A mí, por ejemplo, me lo dieron mediante un banco en específico. Y tengo que pagar. Llegó el momento que todos tenemos que pagar, la gran mayoría de los chilenos estudiamos por este sistema. Mira, eso que tú acabas de decir, ayer mi hijo estaba en clase, nosotros tenemos a nuestros niños con colegio en casa, y ayer estuvieron en clase de historia. Y fíjate que en clase de historia empezaron a explicar que existen derechos, pero que también existen muchos deberes. Los deberes, exactamente. ¿Tenemos derecho a acceder a la educación? Lo tenemos. El Estado nos presta alguna herramienta para ello, el crédito con garantía estatal, ¿cierto? Pero tenemos deberes. Oye, que ojo, que ayer estuve escuchando un comentario muy acertado en el fondo, que el CAE, mucha gente lo considera una ayuda social. Y están equivocados, porque es un beneficio estatal, que tiene otra categoría. Entonces la gente cree que es obligatorio, algunas personas incluso, y no es así. No, porque tienen que cumplir requisitos. De hecho, el CAE no siempre cubre la totalidad de la carrera, va a depender también de qué es lo que tú estás estudiando, y hay porcentajes asignados. Exacto. Depende del valor de la carrera, exactamente. Y dentro de esos deberes está pagarlo. Claramente, hay que pagar. El más importante, sobre todo. Es como tan obvio que de repente uno no lo explica, pero la gente queda, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí, es su deber, es nuestro deber pagar el CAE. Claro. Porque obviamente eso solventa a las nuevas generaciones. Ahora, por eso dijimos al principio, no vamos a entrar en discusiones políticas, porque muchas personas empiezan, pero es que la educación debería ser gratis. Sí, pero es que, a ver, la gratuidad es una cosa. Pero es que ¿cuál gratuidad? Si yo me hago siempre la pregunta, eso nadie va a estudiar gratis, alguien va a pagar. Alguien paga, claro. ¿Ya? O va a pagar el estudiante, o va a pagar el padre del estudiante, o va a pagar el Estado, pero alguien va a pagar. Bueno, y está diferenciado, está la gratuidad para estudiar, que postulan ciertos alumnos y se llevan esta ayuda social, y está el crédito, como su nombre lo dice, que es un crédito como cualquier otro crédito, lo único que el Estado es el solvente en el momento, pero después yo le tengo que pagar al Estado. Esa es la línea. Sino, ¿cómo alimentamos esto? Exacto. Ahora, desde ahí en adelante nos vamos a hacer cargo nosotros. Las discusiones se las vamos a dejar a los bloques anteriores, ¿cierto? Las opiniones políticas y todo eso, los invitados que pueda traer este programa. Nosotros nos vamos a hacer cargo de los hechos objetivos, que son la deuda. ¿Qué es el famoso CAE como deuda? Perfecto. ¿Ya? Y efectivamente hay una diferencia en el CAE como un préstamo, sí, es un beneficio estatal, pero en la práctica se va a traducir a una deuda, una obligación que tengo que cumplir, y hay una diferencia entre ese crédito con los créditos comerciales. Existe una diferencia. La ley así lo establece, como por ejemplo... Es un buen detalle a analizar. Claro, porque la gente dice, pero ¿cómo no voy a poder prescribir el CAE? Bueno... Te voy a hacer una pregunta directa, al tiro te la voy a dejar sobre la mesa, Karen. Ya. Que nosotros hablamos mucho del tema de las deudas, y tú nos has explicado algo súper importante que tiene que ver con el embargo. ¿Me pueden embargar por el CAE? Mira, te la dejo ahí. ¿Ya nos vamos a algún descanso? No. Me asusté. Mira, fíjate que efectivamente es una deuda, y el acreedor, que en este caso puede ser tanto el fisco como el banco, dependiendo de quién esté cobrando esto, puede ejercer todas las acciones. La ley así le da la herramienta, ¿cierto? Lo que es la garantía de renta general, le da la herramienta para que pueda cobrar hasta lo último que pueda, ¿cierto?, de respecto a esa deuda. Entonces, mientras el acreedor quiera ejercer esas acciones legales, lo puede hacer. En este caso, el embargo puede ocurrir. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? La tesorería envía masivamente estos cobros, aparece un monto, ¿cierto? Y la invitación es hacer un convenio para aquellos que no estén pagando, porque esto también puede ocurrir. Pero, ¿dónde estábamos? Estábamos en la diferencia. Pero el convenio te va a aumentar el interés. Sí, pero estábamos explicando la diferencia entre el crédito CAE como tal y un crédito comercial común y corriente. Lo que nosotros entendemos en un crédito comercial común y corriente, cuando eso está documentado en un pagaré, como ocurre con el CAE tú vas y firmas un pagaré cuando vas a la universidad, ¿cierto? Para poder acceder.
te hacen firmar un pagaré. El pagaré tiene una fecha de cobro, que es 1 año, desde que la deuda se hace exigible. O sea, desde que tú tienes que pagar, existe un plazo de 1 año para que ese documento pueda prescribir. Que la gente dice, no, esto ya está prescrito, no me lo van a cobrar porque lo firmé en un pagaré, ¿ya? Eso con el pagaré del CAE específicamente, y a propósito del artículo 13 de la ley 20.027, se interpreta de alguna manera que este crédito es imprescriptible. Y así existen distintos fallos de la Corte Suprema donde declaran que el CAE es imprescriptible. O sea, no se puede borrar. Independiente de los años que pasen, esto se va a poder cobrar igual. O sea, tendríamos que esperar. Hace un tiempo atrás hubo un perdonazo, me acuerdo del CAE, ¿no? Un par de años atrás. Sí, pero es que también ahí es donde se hizo la diferencia entre esa se me enredé. Si la prescribilidad, en este caso, si la deuda prescribe, es porque el banco lo estaba cobrando. Y se hizo ahí la diferencia. Si lo cobra el banco, podrían efectivamente existir cuotas que podemos solicitar la prescripción de esa deuda, ¿ya? Entonces, por eso teníamos que hacer la diferencia. Con respecto a la otra opción que existen en las demandas ejecutivas, tiene que ver con un término técnico que es el abandono del procedimiento, que básicamente es una sanción que por medio del legislador, ¿cierto?, se establece que a la parte que es negligente, en este caso el acreedor, el hecho de no haber cobrado en un cierto tiempo, que haya transcurrido un cierto plazo de esta deuda ejecutiva, se puede determinar que hay un abandono del procedimiento, y eso también es una forma de darle un término a una causa. No que la deuda desaparezca, ya la deuda está, pero ya no es posible seguir ejerciendo acciones legales para poder hacer el cobro, ¿ya? Y ahí también tenemos una información que, a propósito del cobro que hace la tesorería en los juicios de cobranza administrativas y judiciales, ¿cierto?, la Corte Suprema ha reconocido que también es aplicable el abandono del procedimiento para evitar cierto esta situación como tan ambigua de que qué pasa, por qué no se ha hecho. Para evitar esos vacíos legales también es posible acceder a esta herramienta o a esta forma de término que es el abandono del procedimiento en la causa. Pero ahora la recomendación, entonces, te lo comento, porque yo he hablado ya con familia, el tema de que le han llegado estos correos, tanto físicos, que van al domicilio. Sí, están llegando mucho, o al domicilio, claro, por carta. O por carta, la clásica carta. Es un pequeño paréntesis. Es legal que solamente con dejarte la carta se dé que está notificado, porque la persona no está confirmando si vive ahí o no. Lo que pasa es que en materia... Entendamos que una persona que tiene una deuda, la gran mayoría de nosotros, por ejemplo, la de nosotros, que tenemos 40 años, que estudiamos con CAE, ¿cierto? Y todo, ya muchos no viven en donde... en el lugar. Ahí va a haber un tema que tiene que ver con la dirección actualizada. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Yo he visto carteros así como... Lo que pasa es que el notificadores que dejan la carta. Es que el acreedor te va a notificar, el acreedor va a solicitar que se te notifique en el domicilio que a él le consta que tiene. Claro. ¿Ya? Y podrá tener las herramientas para buscar un nuevo domicilio, sí, puede ser, pero te va a notificar en el domicilio donde aparece el pagaré que tú firmaste. A lo mejor ahí hay otra familia que no tiene idea, po. Ya, pero en definitiva tú me preguntas si es legal la notificación. Bajo ciertos requisitos, sí. Bajo ciertos requisitos, ya, sí. Perfecto. ¿Por qué? Porque el receptor, cumpliendo ciertos requisitos, de hecho hay un sistema de la georreferenciación del receptor judicial que cuando va a dejar el documento para notificar a la persona, tiene que hacer algunas gestiones tecnológicas para dar cuenta, y eso se puede ver a través de la página del Poder Judicial. Que estuvo ahí en ese momento con un rango, claramente hay un rango de un porcentaje, pero claramente está demostrado georreferencialmente que estuvo la persona en el lugar. Ya. Perfecto, pero eso no asegura, pero porque cumpliendo ciertos requisitos que la ley establece, sí se puede entender como válida la notificación. Ya. Será resorte de la parte, de este caso, a la persona que fueron a notificar, demostrar si efectivamente él estaba en el lugar del juicio o no estaba en el lugar del juicio. Es un tema netamente jurídico que se ve dentro del procedimiento de cobro, en este caso. Y cuando llega, por ejemplo, esta notificación y llega con un pagaré inmediato, cuando es por correo. Lo que pasa es que llega completo, sí, llega con un acta, cuando llega por correo electrónico llega completo. Se giró el monto tanto, a propósito de este tema, que es por cobro CAE, este es el monto, aparece toda la documentación que se firmó y lo entregan. ¿Por qué? Porque la idea es invitar a la gente para que se acerque a realizar algún tipo de convenio. Ahora, y a propósito de muchos, no sé si influencer o
colegas que dan información a través de las redes. Y vamos a hablar específicamente de una frase muy famosa que se hizo a través de un colega, que es: ¿podéis vivir con eso? No sé si alguien lo ha escuchado, pero ¿podéis vivir con eso? Sí. Con respecto a la deuda, va a depender. Eso de poder vivir con eso no es necesariamente una invitación a no quiero pagar o no voy a pagar. Tiene que ver con que la persona reflexione internamente si efectivamente puede o no asumir el costo. Hay un voto de confianza ahí también. Pero claro, y además entender que tiene que buscar asesoría legal para poder entender de qué manera puede defenderse y seguir enfrentando este procedimiento. Porque este procedimiento no va a desaparecer por el hecho de que yo diga no quiero pagar. El procedimiento no desaparece por sí solo. Hay que buscar la mejor forma. Hay que buscar la manera. Y también hay que entender cuál es, hasta qué rango o hasta qué situación puedo vivir con respecto a este cobro. Por ejemplo, me llega esta notificación: ¿mañana va a llegar Carabinero a quitarme mis cosas? No. Los procesos están establecidos legalmente. Hay que entender que si la tesorería está haciendo un cobro, para poder llegar a la instancia de ir y quitarte tus cosas, porque el embargo no es eso, el embargo viene antes de ir a retirar las especies. El embargo es llegar al domicilio, un receptor judicial, ¿cierto? Acompañado también de Carabinero, entra a tu domicilio y anota un sillón, ¿cierto? Un mueble, un cuadro, aparatos tecnológicos. Él va anotando en una lista y eso lo ingresa después a la causa. Lo que la gente entiende por embargo cuando a uno le van a retirar las especies, sí, y eso el ya embargo, es todos tenemos otra etapa. Eso es otra etapa. Ya el embargo ya se produjo antes. Pero en este caso, para que la tesorería, a propósito de ese cobro, 25 millones, 30 millones, 40 millones, vaya y te vaya a quitar tus cosas por el hecho de que tenga esa deuda, es porque hay un procedimiento judicial previo y las personas de alguna manera ya se han enterado. Ahora, ¿qué hacer en estos casos donde efectivamente llega el documento, llega la notificación a un domicilio donde el deudor ya no está? Esas personas pueden perfectamente establecer o buscar asesoría jurídica. ¿Para qué? Para poder hacerse parte en la causa a través de una tercería, que es un juicio dentro de un juicio. Es decir, la deuda es tuya, Toti. Llegaron a mi casa a cobrarla. Yo no tengo ninguna relación contigo de familia, por tanto desconozco cuál es tu paradero y yo soy la nueva arrendadora en ese domicilio. Entonces lo que yo puedo hacer es: tomo ese documento, busco asesoría jurídica y si efectivamente es un proceso judicial de un tribunal, me hago parte y le digo: señores, yo demando al señor Toti porque yo no lo conozco, las deudas de él, y yo digo, estos bienes que están en esta casa me pertenecen a mí, haré presente o acompañaré como medio de prueba mi contrato de arriendo, explicando que yo soy la arrendataria, ¿cierto? Y así dejamos claro dentro de ese juicio de que las deudas es de otra persona, pero los bienes que fueron a embargar son míos y no le pertenecen al deudor. Pero eso solamente en caso de personas no familiares. Si son familiares, por ejemplo, era un tío. Corre lo mismo, porque en definitiva hay una presunción que la persona que está utilizando, ¿cierto? O vive en ese domicilio, se presume que los bienes que están ahí también son de él y la deuda es de un tercero. Pero para eso hay herramientas jurídicas, eso es lo que quiero que se entienda. Ya, perfecto. Existen herramientas jurídicas para solucionar los problemas de deudas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, ¿qué hace cuando llega una notificación? Por lo general se bloquea y no hace nada. Es que te da miedo, me van a quitar mis cosas. Por eso, y no hace nada. Entonces llegamos a una instancia donde efectivamente llega el día en que le van a retirar los bienes. ¿Me entiendes? Porque no hicieron nada. Porque no hicieron nada. Ahora, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir ahora ya. Claro. No. Para poder hacer todo ese ejercicio que estamos explicando, alguien tiene que financiar el procedimiento. Tampoco estoy diciendo no hagan nada para no pagar. No. Véalo cada uno en su reflexión. Y ante esa pregunta, ¿podéis vivir con eso? Vean si lo pueden hacer. Claro. Si tienen la opción de hacer un convenio de pago, si pueden, en la página que les dijimos ahora en ingresa.cl, en caso de que estén con desempleados, ¿cierto? Que estén cesantes, pueden pedir perfectamente una suspensión del cobro del CAE. Si están pagando más del 10% de su renta, pueden pedir un reajuste para poder pagar lo que corresponde que tengan que pagar. Oye, aquí hay una información importante, Karen, que me gustaría que aclaráramos para nuestros auditores.
La Tesorería General de la República inició el cobro de las deudas CAE, ¿cierto? Diferenciando entre convenios de pago para deudores con ingresos menores a 5 millones y acciones judiciales para quienes superan ese monto. Exacto. Cuéntanos un poquito sobre esta Lo que estábamos medida. conversando recién. Para que la tesorería pueda terminar o tener efectivamente esos dineros porque lo está cobrando, ahí hizo una distinción. A todas estas personas les vamos a acceder a convenios, pero todas las personas que a ellos les conste que tienen una remuneración de 5 millones hacia arriba, vamos a ejercer acciones judiciales. Es decir, tiro, no solamente nos se van a el quedar proceso con la notificación de esta carta que les llegó a muchos por correo electrónico o que les pueda llegar a su domicilio, sino que van a presentar las causas ante el tribunal. ¿Eso es de ahora? No, eso ha sido desde siempre. Lo que ocurre es que no se estaba haciendo. No es que ahora porque cambiamos el gobierno, no, esta opción siempre ha estado. Están siempre. llevando a cabo las leyes, ¿no? Están ejecutando lo que la ley les permite. Exacto. ¿Ya? Lo que ocurre es que no se estaba haciendo. O sea, Ese es el punto. Perfecto, es un Y la buen dato ese. página de ingresa.cl no se inventó ahora, estaba desde antes. Y todas estas opciones para pedir la suspensión, para pedir la rebaja, si es que estás pagando más del 10%, estaban desde antes. Ahora, sería súper interesante saber cuántas personas sí están pagando el CAE. Porque si hay algunos que lo están pagando, veamos qué ocurre con los otros. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Efectivamente, si hay porque gente, no como pueden? dices tú, que están pagando y como toda la familia, como todos los chilenos, pasamos por épocas económicas y en ese proceso, porque es un crédito, entendamos que como un banco, dejé de pagar un tiempo. ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Porque en el fondo me salté, llevaba debía 10 millones, pagué 4 y no pude pagar más, tuve un problema económico y quedé debiendo 6. A eso hay que renegociarlo, hay que repartirlo, hay que empezar todo de nuevo. ¿Cómo va a ser el proceso? Ahí, bueno, sigue siendo una deuda, independiente de que tiene diferencia dentro de su tramitación, como explicamos al principio, entre una deuda comercial y este crédito de garantía estatal, pero sigue siendo una deuda. O sea, yo les voy a explicar algo que es como contar el final de la película. Si a ti te vienen a cobrar una deuda y tú no tienes patrimonio, ¿cómo vas a responder? No tengo. No tienes patrimonio. No es una invitación a no pagar, sino que tomen la asesoría que corresponde, busquen a alguien que les pueda aclarar su camino, porque todos los casos son diferentes, ¿ya? Muchas veces las personas se quedan o escuchan algo en la radio, en TikTok, en Instagram y creen que es una generalidad para todos. No es así. Aquí hay una primera manera de determinar contra quiénes vamos y contra quiénes no. Ya, la tesorería dice, sobre 5 millones vamos a ejercer acciones Sí o judiciales. sí. Veamos cómo eso va? en la práctica se va Claro. implementando. Porque para poder ejercer acciones judiciales van a tener que pagarle un receptor para que vaya a hacer todas estas diligencias que explicamos al principio. Por eso Hay un pregunto, costo también ¿cómo se va a asociado. financiar eso? Vuelvo a repetir, no es un llamado a no pagar, es un llamado a busquen la información, vean su situación específica, analicen si están en condiciones de generar un convenio, analicen si están en condiciones de generar una defensa jurídica a través del procedimiento y sobre todo aquellos que les lleguen a cobrar deudas CAE por una persona que ya no vive en su domicilio, sea familiar, no sea familiar, busquen asesoría jurídica para poder presentar tercería y poder defenderse, porque los bienes que le van a embargar no son del deudor, son de la persona que está viviendo actualmente en esa casa. Claro. Oye, mira, ingresos inferiores a 5 millones mensuales pueden acceder a convenios de pago siempre que la deuda sea igual o superior a una UTM. Los convenios permiten regularizar la deuda mediante cuotas adaptadas a la capacidad de pago. Eso es súper importante. Eso es una forma de discriminar. Nosotros siempre hemos entendido la palabra discriminación como algo negativo, pero la discriminación igual puede ser de manera positiva. Claro. Estoy determinando a quiénes con quiénes voy a tener un procedimiento y con quiénes otro. Perfecto. Karen, tus redes sociales, por favor. Se nos fue volando el bloque. Oye, pero es que es un tema muy controvertido, fíjate, y la gente muchas veces hay que explicar con cosas que no se explican en otra parte.
Ya. Nadie lee el pagaré antes de firmar el CAE, pero Tal bueno. cual. Mi red es abogada Karen Garrido. Sí. Lo pueden encontrar en Instagram y ahí pueden ubicarme. Está mi teléfono, mi plataforma para poder agendar asesoría o dejar mensajes a través del Instagram. Oye, eso es muy bueno. Recuerden que pueden agendar una hora directamente desde el Instagram para que no, si no puede ir presencial, lo puede hacer virtual. Atención online. Exactamente. Karen, gracias como siempre. Interesante el tema como siempre. Próximo miércoles. ¿Vamos a hablar del tema de educación o no? Me parece excelente. No. Muy buena idea. Ya, vamos Oye, a pelear, ¿no? Despedimos a RDO Televisión, a MDT, Máquina del Tiempo en Arauco. Nosotros nos quedamos con Radio Energía 95.7 hasta las 9:30 junto al Peluca y después, obviamente, todos los programas de esta tremenda radio del Gran Concepción. Un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. And we'll grow in number.